a hacer familia con una princesa de Francia. También hizo que nombraran, ya que era hijo del Papa, hizo que a un hermano de Carlota lo nombraran cardenal. Está bien, lo Ahora, mismo. el hermano no era cura, No. era un tipo cualquiera, ponele que era, qué sé yo, plomero. Pero bueno, César Y también. lo nombraron, viejo, listo, cardenal, chao. Entonces, bueno, acepto, me caso con vos. Y el 10 de mayo de 1499 se firmó el contrato de matrimonio en presencia del rey de Francia. Allí estaban también unos macanudos, fieles servidores de Cesare Borgia, Agapito Gerardi y Ramiro de Lorca. Y en esa firma se implicó también la solidaridad bélica entre Francia y Roma, que además de ser la sede del papado, como bien sabemos, poseía una estructura secular, es decir, tenían territorios, tenían su ejército, Sus etcétera. estados ahí Claro. pontificales. Los estados pontificios, que así se llaman. Pero el casorio parece que fue accidentado y estuvo aquella alianza a punto de resquebrajarse. Hemos contado aquí hace poquito las desventuras de César en aquella noche. César le mandó al padre, al Papa, una carta donde contaba sus hazañas de la noche de bodas, pero la verdad es que no le fue muy bien. La expresión era que se había levantado 8 veces o algo así. Sí, que claro, hice 8 viajes aquella Hice 8 noche, viajes dijo, y en realidad había consultado a un farmacéutico que le dio, el tipo le pidió un afrodisíaco y el farmacéutico le dio una purga, de manera que los 8 viajes que hizo César probablemente hayan sido al excusado. Pero eso lo hemos contado. Lo que sí hay que decir es que a la siguiente jornada el casamiento se consumó a toda velocidad. Luis XII, duodécimo, suspiró aliviado y quedó muy satisfecho de haber logrado aquella unión. Y después le escribió al Papa, lo felicitó por las proezas amorosas de su hijo, hubo cruces de regalos y por algunos años, no tantos, César fue aliado de privilegio del rey francés. Ahora bien, Anita de Bretaña se murió. No vi cómo son. Y Luis dice, me voy a casar de nuevo. Sí, total, dijo, mira cómo estoy, le dijo a César. Por Ya ejemplo. no era Papa Alejandro VI, que había tenido la precaución de morirse. De morirse, sí. Y aunque no sabe con quién se casó. A mí me parece que se casó con una piba con una mala suerte para el amor tremenda. De hecho, una chica que había salido merced a que la guerra de las dos rosas habían reventado los York y los Lancaster, ganaron los Tudor, viene Enrique VII, tiene un hijo, se muere el hijo, el hermano segundo, Enrique VIII. Enrique VIII tenía una hija de Catalina de Aragón, Católica. que se llamaba María Tudor. Yo le discutí a usted que me parecía, Estamos me parecía un poco pronto. No nos encajaban las Marías adentro. Pero finalmente, sí, Luis se casó ya viejo con María Tudor y se murió enseguida. Sí. No María Tudor, sino él. No, María Tudor se murió después. Pero les digo a ustedes que María Tudor debió haber sido ella la reina, Claro. en realidad, y no Isabel. Y era católica, mientras que Isabel no. Si María hubiera ido al trono en vez de Isabel, Inglaterra hubiera sido una nación católica Aliada de España. y aliada de España. Así que mire de la que nos salvamos. Si hicieron lo que hicieron separados, imagínense juntos. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque había un tipo que estaba casado con una y se quería casar con otra. Bueno, el mismo rey Enrique, el papá de María Tudor, no hizo otra cosa en toda su vida. Pero en realidad el problema no era tanto ese, no había una cuestión de divorcio, ya que la nulidad del matrimonio se había declarado, en el caso de Luis XII. Sino el asunto era que el tipo se estaba casando con su prima. Con su prima. Con su prima. Y cuando había un grado muy próximo de parentesco había que obtener una dispensa. Y en realidad era muy frecuente entre la nobleza de aquellos años, Sí. porque no eran tantos y querían casarse entre ellos. Sí, mire lo que le pasó a los Borbón en la cara, por ejemplo, ¿no? Pero además Claro. de eso, fíjese que Victoria, la reina bueno, de toda una época, Victoria de Inglaterra, era la abuela y bisabuela de todos los reyes de Europa en el siglo XX. Exactamente. Así no fue también, ¿no? Bueno, señores, voy a contar un pequeño episodio de alguien que también se casó con una persona que tenía un grado muy cercano de parentesco, ¿no? Y era este muchacho Diomedes, no el de los caballos, sino otro, un Diomedes
que incluso era el papá de Palamedes. Ajá. El papá de Palamedes, no, ese era Nauprio, el papá de Palamedes. Bueno, Diomedes se casó con una chica, Gialea se llamaba. Pero esta chica era su tía. Era su tía. Eso no está tan mal igual. Se casó con su tía. Sí. Y fue muy feliz. ¿Veo? Pero no tanto, porque Diomedes se fue a la guerra de Troya y ella aprovechó para engañarlo con todo el mundo, con todo. Tuvo muchísimos amantes. Eso es democracia. ¿Para qué? Por venganza, porque parece que ella creía que Diomedes la estaba engañando y no era así. Y aquí viene Palamedes, porque el papá de Palamedes, que se llamaba Nauprio, y que estaba enojado porque los jefes griegos le habían hecho de todo, a Palamedes lo habían lapidado, vamos. Entonces Nauprio, que era un navegante, rajó rápidamente la guerra de Troya y empezó a contarle a las mujeres de todos los guerreros que estaban por venir, que los guerreros las habían engañado con miles de mujeres. Entonces, cuando llegaron los guerreros, se encontraron con las mujeres que por venganza Habían revoleado la calidad. habían revoleado la cartera, por decirlo así. Y ¿todo por qué? Por casarse con la tía. Claro. Bueno, pero el problema de todo esto, querido Alejandro, es que alguna vez, y por eso me gusta Enrique VIII en estos casos, el tipo descubrió, advirtió merced a sus necesidades, que esta historia del papado y que el poder venía de Dios y eso lo daban los reyes, era un poco patrañesco, era un poco una estafa. Y entonces Hizo otra estafa. Sí, hizo otra estafa mayor. Y esto nos fue llevando poco a poco a descubrir que estas historias de la nobleza, desembocando después en el motivo que origina los festejos del Bicentenario, nos iba a seguir trayendo malas consecuencias, a menos que fuéramos Inglaterra o España. Y por eso estamos aquí festejando el Bicentenario. Si no fuera por todas estas pequeñas miserias, y porque además, probablemente, etcétera. Porque este es el programa llamado Si no fuera por... Y entonces X. La menos interesante de las especulaciones. No, lo que digo es que justamente merced a eso hemos descubierto aquí en el Río de la Plata, merced a Mariano Moreno, que suprimió los honores de tanta gente, merced a Castelli, que andaba por ahí revolcándose con alguna señorita española sin importarle su alcurnia, que si hay una nobleza, es aquella nobleza del deseo, y esa nobleza se manifiesta sobre todo en el arrabal. Y entonces escucharemos un disco que homenajea a esta clase de nobleza. Diría Horacio Ferrer, esta aristocracia arrabalera. No está mal eso. Y escucharemos el tango Nobleza de Arrabal en la voz de Nelly Omar.